chicos, ahora vamos a hablar del Imperio Bizantino. Em, bueno, ya la profe había explicado que el Imperio Bizantino es dividido en el 395 por el Imperio Romano Occidental, que ya cayó, digamos que ya vimos su caída, ¿verdad? Y que la gente empezó a vivir en el campo y demás. Y ahora vamos a ver este lado del imperio que es el oriental, también conocido como el Imperio Bizantino, porque esta ciudad que vemos acá, Constantinopla, antes se llamaba Bizancio, después se llamó Constantinopla por el nombre de un emperador que tuvo. Eh, y bueno, era una ciudad costera dedicada al comercio marítimo, a la pesca y demás. Vean que aquí hay muchos lugares como diferentes, ¿está bien? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, em, ciudades como Alejandría, donde estaban las grandes bibliotecas, habían centros de pensamiento filosófico muy grandes, estaba Atenas, eh, Corinto, ¿verdad? Que eran como lugares, Efeso, Mileto, lugares dedicados como al pensamiento. Por eso es que, y usted lo vio en séptimo, el imperio griego, ¿verdad? Los griegos fueron como tan filosóficos, ¿verdad? Porque se la pasaban pensando. Por eso les decía que este lado del imperio era como más cultural, ellos eran como diferentes, ¿está bien? Ellos ni siquiera hablaban en latín, ellos hablaban en griego, de hecho, ¿ok? Entonces, sigo por acá. Lo que va a suceder es que con el imperio bizantino, que la profe está hablando, vamos a encontrar que es un imperio que dura 1000 años, que tiene una época de oro, ¿ok? Que se le llama como, sí, sí, como la época de oro de Justiniano, y Justiniano es este señor que vamos a ver acá. Él es el creador de grandes reformas en Constantinopla, ¿ok? Por ejemplo, él es el que construye el Hagia Sofía, ¿verdad? O la Catedral de Santa Sofía, que de hecho tengo una foto acá, que es la Catedral de Santa Sofía, que en un inicio era una iglesia cristiana y dejó de serlo. Catedral Santa Sofía, y luego vamos a ver por qué deja de serlo, ¿ok? Que es este lugar tan impresionante que actualmente es una mezquita, ¿verdad? Era antes patrimonio de la humanidad, o sea que todos nosotros podíamos ir a visitarlo porque era protegida por la UNESCO, y hace unos meses, un año casi, el presidente turco, que es un musulmán, ahí medio loco, llegó y dijo que ya no iba a ser más un patrimonio de la humanidad, iba a volver a ser una mezquita, entonces iban a hacer las oraciones, bueno, un desmadre, terrible. Eh, entonces tenemos a Justiniano que además en esa época hizo todo un código, entonces se reforma el país, se protegen más las fronteras, porque aunque Constantinopla o este imperio nunca fue no fue durante esos 10 años invadido, 100.000 años, perdón, sí se trató de invadir, ¿ok? Sí se trató de invadir este imperio de la cual la profe está hablando. Además, ese imperio bizantino se trató de expandir con este mismo chavalo Justiniano, ¿ok? Con Justiniano se trata de expandir por gran parte, ¿ok? Tenía una organización política, ¿verdad?, relacionada con un emperador, que en realidad no se llamaba emperador, sino Basileus, y sus iglesias cristianas no son como las iglesias cristianas católicas que hay en Europa o en Latinoamérica, sino que son diferentes porque hay una división de la religión muy importante que es la que vamos a ver en este momento. Y ya me voy a volver acá. En el año del 1054, recuerden que el Imperio Bizantino cae en 1453, faltaban algunos años, casi 300 años, se da algo que se conoce como el Cisma de Oriente. Cisma significa división. Y el cristianismo se divide en dos, en los romanos y en los ortodoxos. ¿Okay? De hecho, si usted le pone atención como a los católicos, hay un momento en el que ellos en alguna oración, ellos dicen cristiano, romano, apostólico, bla, 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 es porque están hablando de esta división del cisma de Oriente. ¿Ok? Eh, Aquí es importante ver esto. ¿Qué es lo que pasa básicamente acá? Bueno, lo que pasó fue que las personas que vivían en el Oriente, o sea, en el Imperio Bizantino, tenían una visión un poco diferente del mundo
No les gustaba mucho esto como del diezmo al 100%, tampoco les gustaba lo del celibato de los hombres. El celibato significaba que los sacerdotes no se podían casar ni tener hijos. No les gustaba, por ejemplo, que no se dudase de varias cosas, no les gustaba la idea del purgatorio, entonces se le hacen como varias cuestionantes al Papa de ese momento por parte del Imperio Bizantino, de los religiosos de este lado, y al final el Papa le contesta como que no iban a cambiar de creencias, ¿verdad? Solo por estas dudas que estaban surgiendo y que nada, que todo se iba a mantener. En ese momento, los religiosos de Oriente deciden dividirse. Obviamente esto es muchísimo más complejo, pero esto es una explicación que hay que hacer como muy sencilla para que lo entiendan. Entonces al final los sacerdotes, ¿verdad?, religiosos de Oriente se dividen del cristianismo romano y dejan de hacerle caso al Papa que estaba en Roma. Aparte de eso estaba lejísimos. Entonces se crean dos nuevas religiones cristianas, la católica y la ortodoxa. En una la gente cree en el purgatorio, los católicos, ¿verdad? Esto como antes de ir al cielo vamos a quemar nuestros pecados, mientras que los ortodoxos no creen en eso. Los ortodoxos no le rinden culto a las imágenes, o sea, tienen algunas imágenes como algunas necesarias, pero no tienen estampitas y le rezo a esto, o sea, eso no existe como el cristianismo católico. Eh, Ambos creen en la Virgen, ambos creen en Jesús, ambos creen en Dios, pero por ejemplo, cada uno tiene un papa, ¿ok? Por ejemplo, los católicos tienen al papa ahorita Francisco y los ortodoxos tienen a otro papa que no se llama papa, sino que se llama el patriarca, ¿ok? Además de eso, si lo vemos acá, ay, puña, suave que lo puse aquí. Ajá. Si lo vemos acá, ven, ellos son como relativamente diferentes. Por ejemplo, los sacerdotes católicos no se pueden casar ni tener hijos, mientras que los ortodoxos sí. Hay muchísima más gente católica, porque esto fue gracias a los españoles que vinieron a repartir la religión a Latinoamérica, y hay, digamos, no son pocos, pero digamos, la iglesia ortodoxa es un poco más pequeña. Latinoamérica, algunos países europeos, muy poquitos países africanos son católicos. Y los ortodoxos son países que están, por ejemplo, ahí es que ya no tengo el mapa, voy a ponerlo acá. Son países que están por acá, en Atenas, en Bulgaria, en los países del este de Europa. Toda Rusia podríamos decir que es ortodoxa. Antes Turquía lo era hasta que llegaron los musulmanes a conquistar esta zona. ¿Okay? Entonces, por el momento esta iglesia es cristiano ortodoxa en aquella época hasta que se convierte al musulmán. Vean aquí donde está escrito Alá. ¿Okay? Entonces, cada religión evidentemente pues tiene sus diferencias, ¿verdad? En el caso de los cristianos católicos, pues obviamente ellos se relacionaron, obviamente al existir esta religión, se relacionaron muchísimo con los pueblos germanos. De hecho, la mayoría de los pueblos germanos se pasaron al catolicismo o al cristianismo católico para obviamente afianzar la relación con la nueva gente que iban como que iba a vivir en sus imperios, ¿verdad? Obviamente desarrollaron grandes monasterios o conventos, entonces esto era importantísimo porque los sacerdotes eran los que enseñaban, ¿verdad? En este lado del mundo. Si obviamente nos fuéramos para Grecia o para Egipto, los sacerdotes no enseñaban ni papa, o sea, ellos nada más estaban ahí filosofando, habían profesores, filósofos dando clases, más no sacerdotes, ¿ok? Se crean muchas órdenes religiosas y esto provocó que debido a esta religión que se le mete a usted en las venas, la gente al final fuese en varias misiones, ¿verdad? Como viajes a defender el cristianismo, que después lo vamos a ver, sobre todo con las cruzadas. Pero por ahorita, si pueden ver Vikings o vikingos, van a entender un poco esto. O sea, al final muchos de los vikingos, de esta serie que dan en Canal 7 o que está en Netflix, ellos terminaron convirtiéndose al cristianismo. O sea, imagínense, no era porque creyesen al 100% en la religión, era porque era una manera más fácil de adentrarse en estos países, gobernarlos y demás. ¿Okay?
En cuanto al arte, ya para ir terminando, el arte es totalmente diferente y esto de hecho lo explico aquí mismo. Los ortodoxos, ¿verdad? O los cristianos de este lado, la gente que vive en el Imperio Bizantino, ellos tienen un arte muy diferente. Ellos se dedican al mosaico, que es esto que estamos viendo, que son como varias piedritas. De hecho, es esto que vemos en este momento. ¿Ven? Son como varias piedritas que se van juntando y van provocando obras de arte. Eh, Aquí, bueno, les voy a explicarlo con esto. Algo importante del arte bizantino es la profundidad que vamos a encontrar en los ojos, ¿está bien? Porque esto lo que provoca es que las imágenes lo sigan a usted. Obviamente esto es algo de la pintura, esto es algo artístico, obviamente yo no voy a empezar a explicar esto a fondo, pero lo que quiero que entienda es que esto al final es toda una técnica de arte que lo que provoca es que usted se sienta observado. Por eso muchas imágenes en muchas iglesias, en muchos templos, usted siente que cuando usted camina, usted siente que las pinturas o las estatuas lo siguen. Es porque esto se hacía el propio, ¿ok? Además de eso, ya pasando un poco más como al Imperio Romano Occidental, ya no tanto bizantino, encontramos que las formas de construir son muy diferentes. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía es una vara impresionante, es gigante, pero si usted empieza a ver las iglesias católicas romanas, son como más de piedra, no sé, como estilo góticas, por ejemplo, y cuando me refiero a estilo góticas es que se ven así como tenebrosas, por decirlo de alguna manera. De hecho, la palabra gótica viene de la palabra godo, que básicamente lo que significa es que es una construcción bárbara que viene de los pueblos germanos que ya vimos. De hecho, si vemos Notre Dame, París, este es el ejemplo más grande que tenemos de una construcción gótica en Europa. Y de hecho, si ustedes entran, ¿verdad? También tiene sus vitrales, que eso es muy común en este tipo de arquitectura, ¿verdad? De la Edad Media. De hecho, en Costa Rica, por ejemplo, eh, esta catedral que está en Chepe Centro, que es la catedral de la Merced, no es esta, sorry, es esta, es una catedral gótica, es una iglesia gótica. Vean, por ejemplo, el techo, la figura, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en Coronado hay otra, iglesia de Coronado. Ojo, estoy poniendo cosas acá para que vean que aquí también llegó esta moda. Esta se parece más a Notre Dame, por ejemplo, ¿ven? Entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ves? Son construcciones góticas. Por ejemplo, vitrales de la Edad Media. Esto era muy común también. ¿Ven? Esto, lo que se hacía con los vidrios. Esto es algo impresionante, de hecho. Entonces, bueno, nada más ahí ya como para que sepan eso. Y obviamente las pinturas de esa época, todas estaban relacionadas con la religión. No había otra cosa que no fuera la religión. Por ejemplo, vean, pinturas, Edad Media. Todo estaba relacionado con Dios, todo tenía que ver con los santos, todo tenía que ver con los reyes. O sea, qué época más aburrida, por Dios. Entonces, bueno, nada más. Eso es como para que sepan que hasta ahí llega esta parte, ¿verdad? De la materia, lo cual no les va a servir para la guía 1, pero les va a servir más adelante para la guía número 2. ¿Ok? Chao.